¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Tengan muy buenas tardes. Vamos a continuar. Aquí estás. Muy bien, nos toca revisar un tema muy importante, el cual es litiasis renal. Podemos llamarlo, ¿no? Cálculos renales, ¿no? Entonces vamos a conocer cómo es que se da la formación de un cálculo. Pues aquí tienen ustedes una imagen en la cual podemos nosotros ver los pasos que deben darse para que se pueda formar un cálculo, ¿no? Una piedra, ¿no? Una piedra renal. Entonces, para la formación del cálculo tenemos los siguientes pasos, ¿no? Primero, la supersaturación. ¿Qué es la supersaturación? Es la concentración requerida de soluto, ¿no?, para promover la cristalización. Entonces, una concentración requerida, digamos, de calcio y de fósforo para formar lo que vendría a ser los cristales de fosfato de calcio. Una concentración necesaria de calcio de oxalato para formar los cristales de oxalato de calcio. Una concentración adecuada también de ácido úrico para formar cristales de ácido úrico, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, es una concentración necesaria para poder promover la cristalización de dichos solutos. Entonces, primera condición, necesitamos un estado de supersaturación. Después de que se da el proceso de cristalización, necesitamos que este cristal crezca, ¿no? Y este cristal va a crecer gracias a un proceso que llamamos nosotros como nucleación. O sea, una vez que se formaron los cristales, estos cristales van a tener su núcleo y alrededor de ese núcleo van a comenzar a aumentar su tamaño, ¿no? Para que se dé crecimiento del cristal, ¿no? Pero ojo, que hasta ahora estamos en lo que viene a ser el tema de cristal. No hemos pasado al tema de la piedra, del cálculo. Entonces, estos cristales que se están formando, requieren agruparse. Estos cristales que se están formando se tienen que agrupar. Y la agrupación de estos cristales va a llevar a cabo el proceso de la formación ya final del cálculo. Este proceso de agrupación, de aglomeración de los cristales, se le conoce como agregación. Entonces, el proceso de agregación significa la aglomeración de los cristales, ¿no?, que van a terminar formando el cálculo. Entonces, cuando usted vea un cálculo, ¿no? Probablemente ya lo ha visto en el curso de patología, si es que tocan el tema en el curso, va a ver usted que al momento de evaluarlo, está formado por más de un cristal, ¿no? Son varios cristales que se han agrupado, ¿no? Por eso aquí podemos ver el agrupamiento de varios cristales, ¿no? Entonces no se olviden, por favor, de ese dato. Necesitamos el proceso de supersaturación, que viene a ser la condición de que el soluto tenga la cantidad requerida para poder iniciar su cristalización. El proceso de nucleación, una vez formado ya el cristal, el crecimiento de este, ¿no?, el crecimiento centrífugo de este. Y posterior a este crecimiento de cristal, la agrupación de más de un cristal para terminar formando el cálculo, ¿no? Entonces recuerden ustedes, el cálculo renal no es en sí un cristal, ¿no? Es la agrupación de más de un cristal. Vamos a conocer ahora los tipos de cálculos más importantes en la práctica médica. Esas son preguntas importantes que se conectan con varias patologías y por eso es que aparecen pues entrecruzadas con varias enfermedades que vamos a ver después a continuación. Entonces vamos a conocer los tipos de cálculo renal. Tenemos nosotros aquí a este tipo de cálculo que se conoce como el cálculo de oxalato de calcio, ¿no? Oxalato de calcio, ¿no? Entonces, el oxalato y el calcio van a formar, pues, cristales de oxalato de calcio, los cuales terminan nucleándose, termina creciendo el cristal, termina después de eso dándose la agregación, el aglomerado de estos cristales, y se termina formando, pues, estos cálculos. Por eso note usted, cuando usted evidencia este cálculo, va a notar que hay, digamos, ciertas prominencias que vienen a ser, pues,
producto de la agregación de los varios cristales de oxalato de calcio, ¿no? Que se han dado para formar este cálculo de oxalato de calcio. Los cálculos de oxalato de calcio, como los puede usted ver acá, ¿no? Están compuestos por cristales. En la orina vamos a evidenciar los cristales. O sea, nosotros recolectamos una muestra de orina de un paciente que presente supersaturación para el oxalato de calcio, que sea formador de cristales de oxalato de calcio, y los cristales, ojo, esto no es el cálculo, no está el puntero, no es el cálculo, son los cristales. Los cristales de oxalato de calcio se caracterizan por tener una forma de sobre, ¿no? Parece que tuviese una forma de sobrecito. ¿Está? Forma de sobre. Y por estar compuestos de calcio, vamos a ver que en la radiografía van a ser radioopacos. ¿Qué entendemos por radioopacos? Que vamos a poder visualizarlo, vamos a poder visualizar el cálculo en la radiografía. Se va a ver de color blanco, ¿no? Por eso se llama radioopaco, ¿no? Si fuera radiolúcido, significa que no se puede visualizar, va a ser translúcido, ¿no? No se va a poder ver. Entonces es radiopaco, es visible la radiografía. Tenemos ahora aquí otro cálculo, otro tipo de cálculo, que también tiene como parte de sus componentes al calcio, pero ya no está aquí metido el oxalato. Este es el cálculo de fosfato de calcio, ¿no? Y recuerden ustedes cómo se llama el cristal que se forma a través del fosfato de, ¿cómo se llama el cristal de fosfato de calcio? ¿No? La hidroxiapatita, la que podemos visualizar nosotros en los huesos, ¿no? Entonces mismo, un cálculo que está compuesto del mismo cristal de la matriz celular ósea, ¿no? Fosfato de calcio. Un segundo, por favor. Nino. Ya, vamos a continuar. Entonces, estos son los cálculos de fosfato de calcio. Y nótese usted esta forma espiculada, ¿no? Media estrellada que poseen estos cálculos de fosfato de calcio, ¿no? Forma estrellada, forma espiculada o de aguja, ¿no? Y estos también son radio opacos, ¿no? Aquí un lapsus, disculpen chicos. No hay forma de sobre, no, eso es para los de oxalato de calcio. Aquí forma estrellada y forma de aguja, ¿ya? No se olviden, por favor, de ese. Y es radio opaco. Seguimos. Aquí podemos visualizar un cálculo que pareciera como un tubérculo, ¿no? Pareciera como un tubérculo, ¿no? Y en realidad, si nosotros nos ponemos a analizarlo de forma, digamos, minuciosa, vamos a ver que este cálculo en realidad está ocupando, vamos a utilizar otro color fácil de que se vea, este amarillo. Nótese cómo este cálculo en sí lo que ha ocurrido con este cálculo es que ha remedado el espacio en el cual se encontraba. ¿Qué espacio está remedando? Lo que viene a ser la pelvis renal. Está remedado parte del uréter, ¿no? Entonces, este cálculo, ¿no? Que están ustedes visualizando aquí, es un cálculo que ha crecido a nivel de la pelvis renal, ¿no? Ha tomado casi todo el aspecto que tiene, ¿no? A nivel de los cálices mayores, ¿no? A nivel de la pelvis, inclusive hasta parte del inicio del uréter. Estos cálculos, cuando usted lo toca, a diferencia de la consistencia que tienen los de fosfato de calcio y los de oxalato de calcio, este tiene una consistencia más blandita. Es más, usted lo aplasta y pareciese como galleta, ¿no? Pareciese como galleta. Estos se conocen como los cálculos de Struvita. Son cálculos de Struvita. Y estos cálculos de Struvita, importante que usted recuerde, asociado a infección bacteriana. No se olvide, por favor, ese dato. Asociado a infección bacteriana. Bacteria más frecuentemente implicada, o cualquiera estaría marcando probablemente Escherichia coli, pero no. Tiene que ser una bacteria que produzca una enzima que vamos a ver más adelante que se conoce como la ureasa. Y
esta bacteria que produce esta enzima, la más importante, la más prevalente en infecciones urinarias que producen dicha enzima, es el Proteus mirabilis, ¿no? Termina formando estos cálculos. ¿Qué pasó con mi punterito? Desapareció. Aquí está. Aquí tienen ustedes los cálculos de estruvita. Vamos a borrar para que se pueda ver mejor los elementos que lo conforman. Ya está. Desapareció. Aquí está. Entonces, los componentes de este cálculo de estruvita son el magnesio, el amonio y el fosfato. Estos son los componentes de este cálculo de estruvita. No se olviden, por favor, de ese dato. Y aquí pueden ver ustedes la imagen de los cristales, no de cálculo, sino la imagen de los cristales de estruvita, que tiene una forma parecida a una pirámide, ¿no? Otra vez aquí apareció esta forma de sobre, pero eso es un lapsus, ¿no? De lo que estaba copiando y pegando cada una de estas, no lo muy disculpen. Forma piramidal, ¿ya? Y este también es radio opaco. Si es radio opaco, se puede ver en la radiografía. Continuamos, pasamos ahora a otro tipo de cálculo, a un cálculo importante que va a estar asociado a la gota, va a estar asociado a una enfermedad genética conocida como el síndrome de Leishman, que son los cálculos de ácido úrico. Los cálculos de ácido úrico, aquí están, ¿no? Los cálculos de ácido úrico. Y estos cálculos de ácido úrico, que ustedes pueden ver aquí, importante que recuerden, en la radiografía ya no van a ser radiopacos, sino que más bien van a ser radiolúcidos, no los va a poder usted visualizar en la radiografía. Y por último pasamos a un cálculo que es de los más infrecuentes, ¿no? Más bien está asociado a una enfermedad genética, que son los cálculos que se forman a partir de un aminoácido que no se va a poder reabsorber de forma adecuada. Y esto va a llevar a la saturación del aminoácido, a la nucleación y a la posteriorización de estos cristales de aminoácidos en la formación de estos cálculos, ¿no? De cistina, ¿no? Los cálculos de cistina. Aquí pueden ver ustedes, son radiolúcidos a la radiografía ambos, tanto los de cistina como los de ácido úrico. Nótese, por favor, lo siguiente, que los cálculos de cistina tienen una forma hexagonal, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene una forma hexagonal, sus cristales tienen una forma hexagonal. Muy bien, importante recordar, ¿cuáles son los cálculos más frecuentes, profesor? Que componen al 70 o 80% de todos los cálculos de calcio, ya sea los de oxalato de calcio y los de fosfato de calcio, seguidos de los cálculos de estruvita, entre un 10 a un 15%, asociados a infecciones de tracto urinario, específicamente, más frecuentemente, disculpen, al Proteus mirabilis. También en la misma frecuencia los cálculos de ácido úrico. Estos cálculos de ácido úrico, lo hemos mencionado, están asociados a la gota, están asociados también al síndrome de Leishman, pero también están asociados, importante recordar, a la deshidratación. Por eso es que lo vamos a ver en los pacientes que presenten diarreas, ¿no? De manera crónica, de manera subaguda. Y en un menos del 1% de los cálculos de cistina que habíamos comentado que la condición es que estos están presentes en una enfermedad genética, ¿no? Una deficiencia en la reabsorción de la cistina. Otra imagen, para que ustedes puedan aquí visualizar lo mismo que les estaba comentando previamente. Los cálculos de calcio, ¿no? Los de oxalato de calcio, los de fosfato de calcio, los más prevalentes. En un segundo puesto compartido los de estruvita con los de ácido úrico. Y el más infrecuente, los cálculos de cistina. No se olviden los de calcio y los de estruvita, radio opacos. Los de ácido úrico y los de cistina, radiolúcidos, que no se pueden ver en la radiografía, ¿no? Y aquí tienen algunos factores de riesgo que se están listando, que no lo vamos a ver ahorita, sino que lo vamos a ver cuando toquemos cada uno de los tipos de cálculo por separado. Aquí tienen los mecanismos que van a llevar a la formación de los distintos tipos de cálculos. Por ejemplo, la hiperoxaluria, que es un exceso de oxalato a nivel de la orina, predispone a cálculos de oxalato de calcio. La hipercalciuria, exceso de calcio en la orina, oxalato de calcio y fosfato de calcio. Hiperfosfaturia, cálculos de fosfato de calcio. La hipocitraturia, ya vamos a ver nosotros que es un factor protector para la saturación de lo que viene a ser el oxalato, ¿no? Va a llevarnos a formación de cálculos de oxalato de calcio.
De la misma forma, el citrato junto con el magnesio tienen este factor protector, ¿no? Inhibidor de la saturación, ¿no? Vamos a ver cómo es que la hipomagnesuria va a llevar también a una predominancia de cálculos de oxalato de calcio. La hiperuricosuria. La hiperuricosuria, que viene a ser un aumento del ácido úrico, va a llevar pues a la formación de cálculos de ácido úrico y también predispone a cálculos de oxalato de calcio. La orina alcalina. La orina alcalina me va a llevar a la formación de cálculos de fosfato de calcio, pero no solo cálculos de fosfato de calcio, sino también cálculos de estruita. ¿Por qué motivo, profesor? Porque es importante, y lo vamos a ver más adelante, que estas bacterias que poseen ureasa, lo que van a hacer es alcalinizarte la orina, y la alcalinización de la orina predispone a la formación de estos cálculos de estruita, ¿no? ¿Recuerda usted qué otra bacteria importante también produce ureasa para poder sobrevivir en el medio en el cual va a vivir? El Helicobacter pylori, ¿no? El Helicobacter pylori, a través de lo que viene a ser la producción de la ureasa, va a generar un ambiente alcalino, y este ambiente alcalino cerca de la mucosa gástrica es que le permite sobrevivir, pues, ¿no? El bajo pH, ¿no? Que se encuentra en dicha región, ¿no? Va a alcalinizar esa región. Seguimos, el volumen urinario. Un volumen urinario bajo me va a llevar a formación de cálculos de ácido úrico, ya lo habíamos comentado, y cálculos de oxalato de calcio. La orina ácida, a diferencia de la orina alcalina que me predispone a fosfato de calcio y también a cálculos de estruita, la orina ácida me predispone a la formación de cálculos de ácido úrico. Y por último, la deficiencia genética, ¿no? La presencia de cistina a nivel de la orina me lleva a cálculos de cisteína, o de cistina, disculpen, cálculos de cistina. Estos son los mecanismos que van a llevar a la formación de cálculos renales. Vamos a conocer cómo es que nuestro cuerpo maneja lo que viene a ser el tema del oxalato. Aquí está. Entonces, las concentraciones que tenemos, las concentraciones de oxalato que se absorben son muy bajas, ¿no? No es necesario que usted conozca cuál es el mecanismo específico a través del cual se mide la reabsorción del oxalato en el tracto gastrointestinal, pero sí que usted conozca que la reabsorción del oxalato es muy baja. También es importante que usted recuerde que esta absorción de oxalato va a estar regulada por la cantidad de calcio que uno ingiera. Cuanto más calcio usted ingiere, menor cantidad de oxalato se va a terminar reabsorbiendo. Esto es importante, profesor. ¿Por qué motivo? Porque en dietas con bajo aporte de calcio es más frecuente que pueda uno absorber mayor cantidad de oxalato. Y es por ese motivo que puede tener con mayor facilidad el desarrollo de cálculos de oxalato de calcio, porque se absorbe mayor cantidad de oxalato. ¿Ya? Importante. Entonces tenemos aquí algunos factores que van a llevar a la hiperoxaluria, o sea, un aumento en lo que viene a ser la cantidad de oxalato en la orina, ¿no? ¿Qué factores podemos tener? Factores dietéticos. Vamos a ver ciertas comidas ciertos alimentos que pueden llevar a un aumento en la cantidad de oxalato ingerido. Una disminución en lo que viene a ser la cantidad ingerida de calcio, un aumento en lo que viene a ser la cantidad de grasas, vamos a ver por qué, y un aumento en los suplementos de vitamina C, ¿no? Por eso es que una hipervitaminosis C le puede llevar a usted al desarrollo de cálculos de oxalato de calcio. Seguimos, ¿no? Cambios a nivel de tracto gastrointestinal. Un aumento de la permeabilidad. Va a pasar con mayor facilidad el oxalato a través de la barrera de los enterocitos. Se va a absorber con mayor facilidad. Cambios en la composición de la microbiota del tracto gastrointestinal. Vamos a ver que hay una bacteria ahí que se encarga de metabolizar el oxalato, ¿no? Si hay una disbiosis, podemos pues tener una disminución en dicha bacteria y esto de aquí pues lleva a una mayor absorción de oxalato. Y este otro dato que es importante, un estado de mala absorción de la grasa, ¿no? Un síndrome de mala absorción, ya vamos a ver por qué. Y esto está muy relacionado con lo que vimos en la sesión de la semana número 3, cuando hablamos nosotros del calcio, ¿no? En la pancreatitis, ¿no? De la hipocalcemia por pancreatitis aguda, ¿no?
también está relacionado con ese mecanismo. Y estos son factores pues, que nos van a terminar llevando a la hiperoxaluria. ¿Ya? Importante recordar. Entonces aquí tiene complejo de oxalato de calcio. Y la pregunta es, ¿cómo es que defecamos el oxalato? El oxalato, pues, lo defeca usted a manera de complejo de oxalato de calcio. ¿Sí? Por eso necesitas una buena cantidad de calcio en su dieta para poder botar el oxalato, porque se bota a nivel de complejo de oxalato de calcio. Si no, se va a terminar absorbiendo mucho más. Ahí está, complejo de oxalato de calcio. Y aquí tenemos un mecanismo que nos ayuda a la disminución en la absorción del oxalato. ¿Quién es esta bacteria, no? Que se conoce como el Oxalobacter formingens. El Oxalobacter formingens toma el oxalato a nivel del tracto gastrointestinal y lo metaboliza en formato ICO2. De esta forma disminuye la absorción del oxalato. Seguimos. Vamos a ver entonces aquí causas de hiperoxaluria. Un segundito. De las causas de hiperoxaluria, las que más nos van a importar y las que vamos a revisar a continuación son las causas secundarias, ¿no? Las causas primarias, que son genéticas, no las vamos a revisar en esta sesión. Estas primarias ya puede ser que usted las revise en pediatría o las revise en medicina interna cuando nos toque el tema de renal. Vamos a revisar las secundarias, causas secundarias de hiperoxaluria. Tenemos, por ejemplo, causas entéricas, que ya las hemos estado comentando, ¿no? Una cirugía de bypass yeyunal o bypass gástrico, una insuficiencia pancreática, una resección ileal, ¿no? Relacionados con un síndrome de mala absorción, relacionados con un síndrome de mala absorción. La enfermedad inflamatoria intestinal relacionada con un aumento de la permeabilidad. El ácido ascórbico, el ácido ascórbico relacionado con el exceso de vitamina C en el cuerpo. Vamos a ver que la vitamina C es un sustrato para la producción de oxalato, ¿no? Estas son las que más nos importan, ¿no? La entérica y estas drogas, ¿no? El orlistat también, ¿no? Va a predisponer a una menor absorción de grasas, llevando pues también a simular un síndrome de mala absorción. Entonces, alimentos ricos en oxalato, ahí los tienen ustedes, ¿no? Las espinacas, ¿no? Las almendras, ¿no? La beterraga, ¿no? El miso, ¿no? Del ramen, ¿no? Entonces, ahí son los que tienen una gran cantidad de oxalato. Alimentos ricos en calcio, ya los hemos visto en la semana número 3. Las almendras, los pescados, ¿no? El salmón, ¿no? Esta es la anchoveta, si no me equivoco, el pejerrey, ¿no? Los quesos, la soya, los lácteos, ¿no? Son ricos en calcio. Y esta dieta rica en calcio, o con cantidades normales de calcio, es importante para evitar la hiperoxaluria, porque a nivel de tracto intestinal va a formar este complejo que estamos visualizando y evitar que se reabsorba, ¿no? De manera desmedida, que se absorba de manera desmedida el oxalato. Los complejos se defecan y evita que se reabsorba una gran cantidad de oxalato. Es por ese motivo que las dietas bajas en calcio te pueden llevar a una hiperoxaluria. Seguimos. Ok. El exceso de ingesta de vitamina C, principalmente en aquellas personas que de manera compulsiva toman una gran cantidad de suplementos con una gran cantidad de vitamina C. Aquí tenemos nosotros manifestaciones, ¿no? que se pueden dar, que se pueden dar ante un déficit de vitamina C. Pero por un exceso de vitamina C podemos nosotros presentar el desenlace de cálculos de oxalato de calcio. ¿Por qué motivo? Porque ven ustedes cómo el producto del ácido ascórbico termina siendo el oxalato. Recuerden que el ácido ascórbico es la vitamina C. Entonces, un exceso de ácido ascórbico lleva un exceso de metabolismo de dicho sustrato y termina llevando pues a un metabolito que es el oxalato. Y así nos puede llevar a una hiperoxaluria.
Ahí está. Seguimos. Vamos ahora con síndrome de mala absorción. Con síndrome de mala absorción. Entonces, el síndrome de mala absorción, sea cual sea la causa, termina pues llevando a una falla en la absorción de las grasas. Dentro de estas, lo que tenemos nosotros los ácidos grasos, una falla en la absorción de los ácidos grasos. Profesor, ¿y por qué me interesa y cómo es que este síndrome de mala absorción se relaciona con el desarrollo de cálculos de oxalato? De la siguiente forma. Ah, y aquí tiene usted las S, es un síndrome de mala absorción, que son S amarillas, brillantes y que flotan y tienen un olor asqueroso. S amarillas, brillantes, flotantes, con un olor muy fuerte, ¿no? Se asocian a un síndrome de mala absorción, ¿no? ¿Por qué motivo flotan y por qué son amarillas? Pues pues por la grasa, ¿no? Por la grasa. Este tipo de heces, ¿no? Que son amarillas, brillantes y que flotan, se les llama esteatorrea, ¿no? Esteato, recuerden ustedes, es grasa, ¿no? Por eso, por ese motivo, pues se le llama esteatorrea, grasa y deposiciones, ¿no? Grasa en las deposiciones, esteatorrea. Bueno, entonces ahí están las características de un síndrome de mala absorción, esteatorrea. ¿Y por qué motivo aumenta la absorción de oxalato? Por el proceso de saponificación. Como estas grasas, es una parte bien bonita e interesante, ¿no? Como estas grasas, como estas deposiciones van a tener una gran cantidad de grasa dentro de estos ácidos grasos, estos ácidos grasos se van a fijar al calcio. Estos ácidos grasos se van a terminar fijando al calcio. Y una vez que estos ácidos grasos se terminen fijando el calcio, terminan formando los jabones de calcio, ¿no? Y esta formación de jabones de calcio a nivel de las heces, ¿no? Esta formación de jabones de calcio a nivel de las heces, o también esta formación de jabones de calcio que lo vimos nosotros en la pancreatitis aguda, es lo que se conoce como el proceso de saponificación. Entonces, si este calcio está unido a los ácidos grasos, ¿qué quiere decir esto, profesor? Que vamos a tener una mayor cantidad de oxalato libre en la luz intestinal, listo para poder absorberse. Y es por ese motivo que el síndrome de mala absorción me lleva a una mayor absorción de oxalato y por ende a una hiperoxaluria. No se olviden de ese dato. De la misma forma, eso es algo bien preguntado. Es una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque te dan, digamos, el cuadro de un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal y de ahí te dicen que viene después de un tiempo quejándose por dolor en flanco derecho, ¿no? Se le toma una radiografía y se evidencia un lito a nivel de, qué sé yo, digamos, de la unión ureteropiélica, ¿no? Ahí se evidencia el lito, el radiopaco, ¿no? Porque es un cálculo de oxalato de calcio. ¿Y por qué motivo? Porque en la enfermedad inflamatoria intestinal, sea enfermedad de Crohn o sea colitis ulcerativa, hay un proceso inflamatorio que va a llevar a un aumento, ¿no? De la permeabilidad capilar y de la permeabilidad de los enterocitos. Esto va a llevar que una enfermedad de Crohn o en una colitis ulcerativa haya un mayor pasaje de oxalato hacia la sangre, llevándonos pues a un mayor riesgo de hiperoxaluria, ¿no? Porque está aumentando la absorción de oxalato. No se olviden de ese dato, es un tema interesante, ha aparecido también en preguntas en examen internacional y creo que también alguna vez en el ENAM ha aparecido. ¿Ya? Aumenta la permeabilidad del enterocito y del endotelio. Ahora, también lo podemos nosotros visualizar ¿dónde? En la teba intestinal. Ahora también un proceso inflamatorio en la teba intestinal que va a aumentar su permeabilidad. Seguimos. Aquí tenemos nosotros una imagen donde se puede visualizar el proceso de secreción
del oxalato, ¿no? Aquí podemos ver nosotros cómo se da un proceso de secreción a nivel del túbulo contorneado proximal, a nivel de la asa ascendente gruesa de Henle y a nivel de la porción colectora. Pues ahí está en un proceso activo de secreción de oxalato, ¿no? Que va a terminar llevando a su posterior excreción, ¿no?, en la orina. Vamos entonces a ver los cristales de oxalato de calcio, cómo es que se forman estos, ¿no? Primero necesitamos a nivel de la luz tubular el proceso de saturación, ¿no? Que hay una suficiente cantidad de calcio y de oxalato para llevar a la formación de los cristales de oxalato de calcio, que habíamos dicho nosotros que tenían una forma de sobre. Posterior a lo que viene a ser el tema de la saturación y formación de cristal, se tiene que dar el proceso de nucleación. Se da la cristalización, se da el proceso después de la nucleación. Estos cristales comienzan pues a aumentar de tamaño de manera centrífuga. ¿A qué va a llevar esto después? Va a llevar a la aglomeración de dichos cristales, ¿no? Proceso llamado agregación, que termina formando ya posteriormente al cálculo. Ahora, no supieron ustedes que estos cristales que se están formando también tienen un efecto citotóxico a nivel epitelial. No tiene un efecto citotóxico a nivel epitelial, ¿no? Es por eso hemos podido ver cómo ciertos fármacos que forman cristales o el ácido úrico, ¿no? Cuando se cristaliza, pues tiende a ser dañino también para las células del túbulo contorneado proximal. Entonces, aquí tienen ustedes la formación de cristales de oxalato de calcio. Necesitamos, ¿qué cosa? Nosotros la saturación urinaria, una cantidad adecuada de calcio y de oxalato, lo suficientemente alta como para poder llevarnos a la cristalización de dichos componentes, a la cristalización del oxalato de calcio. Entonces, para esto, ¿qué es lo que va a interactuar? Uno va a ser el volumen urinario. A menor volumen urinario, vamos a tener nosotros una mayor probabilidad de desarrollar estos cristales, ¿no? Otra cosa que tenemos que recordar nosotros son los promotores, ¿no? Los promotores. Los promotores ya dijimos, ¿no? Una elevada cantidad de calcio, una elevada cantidad de oxalato. Y también lo mencionamos previamente de ácido úrico. ¿Quiénes van a evitar que se dé este proceso de cristalización, ¿no?, por saturación? El citrato y el magnesio son los dos que me importan que ustedes recuerden para este tema. Entonces, se da el proceso de cristalización de cristal por el proceso de nucleación, sí comienza a crecer y después estos cristales comienzan a agruparse, dando así el proceso de agregación de los cristales. Y eso termina pues formando el cálculo o piedra renal de oxalato de calcio. Entonces, esto es más que nada cómo es que se da la formación del cristal y cómo es que se da la formación del cálculo a través de la agregación de los cristales. Vamos ahora a causas de hipercalciuria, ¿no? Ya hemos revisado de manera general cómo se da pues el proceso de formación de cálculo de oxalato de calcio. Vamos a conocer ahora mecanismos pues que lleven a una elevación en la concentración de calcio en la orina, porque esta elevación de calcio en la orina es un promotor para la formación de cálculos de oxalato de calcio. Y aquí tenemos pues varias que ya hemos visto nosotros previamente durante la semana 3, ¿no?, asociados a hipocalcemia e hipercalcemia. Hemos revisado ya nosotros a la furosemida. Nosotros vimos que la furosemida, a diferencia de las tiazidas, la furosemida cuando actuaba evitaba la secreción de potasio a través del ROMCA en la célula de la ascendente gruesa de Henle. Y esto evitaba que se formase la diferencia de gradiente positiva y evitaba pues que se diese el pasaje paracelular de calcio y de magnesio. Es por eso que la furosemida aumenta las concentraciones de calcio en la orina, pudiéndonos llevar a un estado de hipercalciuria, ¿no? Este es un ejemplo de hipercalciuria. Hemos revisado también el tema de la sarcoidosis.
¿Por qué motivo la sarcoidosis? Porque la sarcoidosis, por ser una enfermedad que genera granulomas, tiende a aumentar la producción de vitamina D y la vitamina D favorece la absorción de calcio y la absorción de calcio exagerada pues tiene que eliminarse a través de la vía urinaria y por eso que nos predispone a un estado de hipercalciuria, ¿no? El síndrome de Bartter, ¿no? Que viene a ser una mutación a nivel del zinc portador que es bloqueado por la furosemida, ¿no? De sodio, potasio 2-cloro. Este síndrome de Bartter también pues me lleva a un estado de hipercalciuria, ¿no? Porque no se va a dar esa corriente de salida de potasio por el ROMCA, ¿no? De manera inicial, ¿no? Con los pacientes que consumen de manera exagerada vitamina D, ¿no? A través de suplementos vitamínicos, ¿no? Tienen ustedes este otro ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente tenemos nosotros varios mecanismos que puedan llevarnos a un estado de hipercalciuria, ¿no? Todo lo que hemos visto previamente en la semana 3 que lleven a un estado de hipercalcemia nos pueden llevar a un estado de hipercalciuria. Y la hipercalciuria nos puede llevar a la formación de cristales y cálculos de oxalato de calcio. Entonces, tenemos aquí ejemplos de hipercalciuria. Vamos a revisar. Podemos tener una hipercalciuria primaria, ¿no? Una hipercalciuria primaria por un déficit genético a nivel renal que evite la reabsorción de calcio y que genere pues de manera intrínseca hipercalciuria. Podemos tener nosotros hipercalciuria mediada por una resorción ósea exagerada, ¿no? Que ya hemos visto nosotros previamente causas de resorción ósea exagerada, ¿no? Ahí podemos también tener nosotros un estado de hipercalciuria. Y dentro de estos estados de hipercalciuria mediados por resorción ósea exagerada, habíamos mencionado nosotros a la tirotoxicosis, habíamos mencionado la inmovilización, habíamos también nosotros mencionado al hiperparatiroidismo, ¿no? El hiperparatiroidismo también es un caso de resorción exagerada que puede terminar desencadenando hipercalciuria, ¿no? Estas situaciones junto con un hipercortisolismo también, ¿no? Que también nos lleva a un estado de mayor resorción ósea. Entonces, estos aquí nos pueden terminar llevando a un estado de hipercalciuria, ¿no? La resorción ósea exagerada. Tenemos también lo que viene a ser disturbios a nivel de la absorción de calcio, que pueden terminar llevando hipercalciuria, un exceso de vitamina D, como lo habíamos comentado previamente, ¿no? Patologías que nos llevan a un exceso en la producción de vitamina D, un exceso en la absorción de calcio, terminan pues llevándonos a un mayor riesgo de hipercalciuria. Vamos entonces a revisar a los diuréticos de asa, ¿no? Aquí está la famosa furosemida y la torsemida. Esto está en el asa ascendente gruesa de Henle, está ubicado aquí dicho importador. Es importador sodio, potasio 2-cloro, ya lo conocemos nosotros. Este es ese importador que es bloqueado, ¿no? Por lo que viene a ser los diuréticos de asa. Este importador termina evitando la reabsorción de sodio, de potasio y de cloro, pero como disminuye la reabsorción de potasio, disminuye la gradiente de salida de potasio en esta misma célula a través de su ROMCA. Disminuye entonces la gradiente positiva de la luz versus negativa del intersticio. Y esto disminuye la reabsorción de estos cationes divalentes, calcio y magnesio, llevándonos a una mayor excreción de calcio en la orina. Y esto pues lleva a un mayor riesgo de cálculos de fosfato de calcio, pero también a un mayor riesgo de cálculos de oxalato de calcio, ¿no? Mayor riesgo de cálculos de oxalato de calcio. De la misma forma que trabaja la furosemida, actúa el síndrome de Bartter. El síndrome de Bartter, lo más importante que debe usted recordar es lo siguiente, ¿no? Que este síndrome de Bartter puede darse por dos mutaciones que son las que deben ustedes de recordar. Una es la mutación a nivel del importador sodio-potasio 2-cloro
y otra que es la mutación a nivel de la proteína Bartina, que se encarga de estabilizar este canal de cloro de la cara vasolateral. Sea cual sea la mutación, termina fallando ese importador, sodio, potasio, 2-cloro, termina fallando la reabsorción de potasio, termina disminuyendo esta gradiente de salida de potasio hacia la luz y disminuye la reabsorción de calcio y de magnesio, ¿no? Si disminuye la reabsorción de calcio, aumenta la cantidad de calcio en la orina y esto tiende a formar cálculos de fosfato de calcio y a su vez también cálculos de oxalato de calcio. Ya hemos nosotros discutido previamente el síndrome de Bartter cuando tocamos en hipercalemia, disculpen, cuando tocamos en hipocalemia o cuando tocamos en los temas de hipo y de temas de disnatremias, esta patología, ¿no? Ya hemos explicado esto y también habíamos mencionado nosotros por qué motivo el paciente presentaba hipotensión, ¿no? Por más que tuviese una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? No se olviden este tema, el tema de la hipercalciuria, ¿no? Y es por eso que lleva mayor riesgo de formación de cálculos de fosfato de calcio, cálculos de oxalato de calcio y también la nefrocalcinosis, ¿no? Que es la calcificación del riñón. El hiperparatiroidismo primario, vamos a tener dentro del hiperparatiroidismo primario, ya lo comentamos previamente en la semana número 3, la causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario es el adenoma de la paratiroides en un 85% de los casos, seguido de la hiperplasia, ¿no? Que es un aumento en el volumen de la glándula, ¿no? Esta paratormona va a generar un estado de hiper, un estado de hipercalcemia en el hiperparatiroidismo primario. ¿Cómo lo va a hacer? Activando la vitamina D a nivel del túbulo contorneado proximal, favoreciendo una mayor absorción de calcio. ¿De qué otra forma va a hacer esto? Activando a los osteoblastos para que activen a los osteoclastos y resorban hueso. Eso termina desencadenando al final un estado de eh, hipercalciuria, ¿no? Llevando pues a riesgo de desarrollo de cálculos de fosfato de calcio y cálculos de oxalato de calcio. ¿Ya? Entonces es importante que lo recuerden. ¿Dónde podemos ver el hiperparatiroidismo primario? Lo podemos ver nosotros asociado a un síndrome importante que usted recuerde, porque se pregunta mucho en las preguntas internacionales y en las preguntas nacionales también, que son los síndromes de MENO, de neoplasia endocrina múltiple, ¿no? Síndrome de neoplasia endocrina múltiple 1. En ese síndrome ingresan lo que viene a ser el adenoma de paratiroides. Entonces es clásico encontrar en estos pacientes que tienen MEN1 la presencia de un adenoma de paratiroides, ¿no? La presencia de un adenoma de paratiroides en un MEN1, ¿no? Que esté asociado a lo que viene a ser tumores, ¿no? Tumores gastroenteropancreáticos, ¿no? Siendo uno de los más clásicos en las preguntas de examen, el gastrinoma, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque genera un síndrome que ya hemos visto previamente que se conoce como el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Entonces lleva a la formación de cálculos de fosfato de calcio, pero también de oxalato de calcio. Seguimos con el tema de la toxicidad por vitamina D. Habíamos comentado que la vitamina D activa se termina activando gracias a la actividad de la paratormona. La paratormona llega al epitelio del túbulo contorneado proximal y activa la última enzima para su activación, que es la 1-alfa hidroxilasa. Y esta vitamina D activa va a terminar favoreciendo ¿qué cosa? Una mayor resorción ósea, una mayor absorción de calcio, ¿no? Forma es como termina actuando esta vitamina D. Y va a llevar a una mayor eliminación de calcio en la orina, ¿no? Se aumenta la excreción de calcio llevando a un estado de hipercalciuria, llevando a un mayor riesgo de cálculos de fosfato de calcio y oxalato de calcio. Eso viene de ese lado.
El hipercortisolismo, ya lo explicamos nosotros como el exceso de glucocorticoides lleva a la activación de los osteoclastos que termina llevando a una mayor resorción ósea, ¿no? Y esto termina desencadenando, ¿qué cosa? Una mayor liberación de calcio hacia el extracelular, desencadenando pues un mayor riesgo para hipercalciuria, la formación de cálculos de fosfato de calcio y de oxalato de calcio. El hipertiroidismo, la hormona tiroidea, también está asociada, ¿no? La hormona tiroidea, el hipertiroidismo también está asociado a una mayor resorción ósea, y esta mayor resorción ósea también expone a una mayor excreción de calcio a nivel del riñón, llevando un mayor riesgo de cálculos de fosfato de calcio y cálculos de oxalato de calcio, porque habíamos comentado previamente que el calcio aumentado en la orina o aumentado a nivel de la luz tubular también es un factor de riesgo para el desarrollo de cálculos de oxalato de calcio. ¿No? La inmovilización. La inmovilización también va a terminar estimulando a la resorción ósea, ¿no? Recuerden ustedes que el estímulo mecánico es un estímulo para los osteoblastos, para que proliferen y también para que estos depositen mayor matriz. Y la inmovilización es un estímulo para que los osteoclastos generen una mayor resorción ósea, ¿no? Por esto es que se da un mayor riesgo para cálculos de fosfato de calcio y cálculos de oxalato de calcio. La hipercalcemia osteolítica humoral, ¿no? Y también hipercalcemia osteolítica local. Eso también ya lo vimos nosotros previamente, cuando hablamos nosotros de los tumores que liberen el péptido relacionado a la paratormona y de aquellos tumores que a nivel local óseo, como el mieloma múltiple o neoplasias ya metastásicas como de cáncer y como de pulmón y de mama, que hacen metástasis a hueso, estimulen a los osteoclastos para que generen resorción ósea. En estas situaciones se da una hipercalcemia maligna y esta hipercalcemia pues también termina generando una hipercalciuria, dándonos un mayor riesgo de desarrollo de cálculos asociados a calcio, sea de fosfato de calcio o sea de oxalato de calcio. Los granulomas. Con respecto a los granulomas, también ya lo hemos discutido previamente. Mencionamos nosotros que un granuloma es un tejido donde se va a encontrar una gran cantidad de esta enzima, la 1-alfa hidroxilasa, que termina activando la vitamina D y esto termina aumentando lo que viene a ser la cantidad de calcio a nivel del plasma y llevándonos a hipercalciuria, con un mayor riesgo de formación de cálculos de fosfato de calcio y de oxalato de calcio, ¿ya? No se olviden de eso, y aquí tiene usted una serie de patologías que pueden terminar desencadenando un montón de patologías asociadas a los granulomas. Dentro de estas, ¿cuáles hemos visto nosotros? Por ejemplo, hemos visto la granulomatosis de Wegener, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde hemos visto la granulomatosis de Wegener? Hemos visto la granulomatosis de Wegener cuando tocamos el tema de la glomerulonefritis pauciinmune necrotizante. Entonces, es una vasculitis que genera también granulomas. La enfermedad o el síndrome de Chun-Strauss, que también lo hemos visto en la glomerulonefritis pauciinmune necrotizante. La tuberculosis también lo hemos visto en varios casos, por ejemplo, como como una destrucción de la glándula adrenal, ¿no? Ya lo vimos nosotros con la caída de la producción de aldosterona, con la caída de la producción de cortisol. La sarcoidosis también ya la hemos mencionado previamente, ¿no? Estas son, digamos, las que hemos discutido, ¿no? Asociadas a las patologías que hemos discutido, asociadas a granulomas. Asumo también que la enfermedad por arañazo de gato también la deben de haber visto ustedes en algún corte histológico en pato. Y las fúngicas también, en alguno de los cortes lo tienen que haber revisado. Vamos al tema de la hipocitraturia, ¿no? Entonces ya hemos visto nosotros el calcio, ¿no? Un estado de la hipercalciuria, ¿no? Y esta hipercalciuria que nos lleva al desarrollo de cálculos de fosfato de calcio y cálculos también de oxalato de calcio. La hipocitraturia, hemos mencionado nosotros, una disminución de citrato a nivel de orina, esta nos va a llevar con mayor riesgo al desenlace de cálculos de fosfato de calcio. ¿Por qué motivo
se va a dar esta situación? Se va a dar esta situación pues por lo siguiente, ¿no? Aquí tienen ustedes lo que viene a ser la orina normal, ¿no? La orina normal. Esta orina normal, nótese, tiene usted aquí al fosfato, ¿no? Tiene usted este fosfato que se encuentra, ¿no? Se encuentra protonado, ¿no? Tiene sus dos protones, ¿no? Tiene sus dos protones. Porque la orina está normal. ¿Qué cosa es lo que va a pasar? Cuando la orina se torne alcalina, va a comenzar a disminuir la concentración de protones libres y los fosfatos van a comenzar a donar sus protones, ¿no? Para poder, pues, llegar al pH normal de la orina, ¿no? Para poder disminuir el pH de la orina. Ahora, como está donando los protones, este calcio, que es un catión, se va a unir a este oxígeno que ha donado su protón, ¿no? Y va a formar aquí los complejos de fosfato de calcio, ¿no? Los complejos de fosfato de calcio. ¿Por qué motivo la hipocitraturia me llevaría al desenlace de una orina alcalina? Porque recuerda usted que el citrato termina en ato, es un ácido. Y ese citrato, este ácido al disminuir, disminuye las concentraciones de hidrogeniones. Y si disminuye las concentraciones de hidrogeniones, el fosfato es el que va a terminar liberando sus hidrogeniones. Y este fosfato se termina uniendo al calcio y termina formando los complejos de fosfato de calcio para luego por saturación formar los cristales de fosfato de calcio llamados como cristales de hidroxiapatita, ¿no? Entonces no se olviden, por favor, que durante una orina alcalina se liberan los hidrogeniones y la liberación de los hidrogeniones en una orina alcalina termina favoreciendo la unión de fosfato y calcio, formando cristales de fosfato de calcio. ¿Ya? Lo mismo, ¿no? Hemos visto la hipocitraturia como aporta al desenlace de una orina alcalina y bueno, sea cual sea la situación que nos lleva al desenlace de una orina alcalina, más allá de la hipocitraturia, estamos expuestos a la formación de cristales de fosfato de calcio por la pérdida de los protones de los fosfatos, ¿no? Que lleva a mayor riesgo de saturación y de cristalización de fosfato de calcio. ¿Ya? No se olviden, por favor, de ese dato, ¿no? Entonces, aquí tiene usted una figura donde puede ver en el centro calcium phosphate, ¿no? Fosfato de calcio, cálculos de fosfato de calcio. Tiene usted aquí cómo es que cómo es que el pH alto le lleva a uno a un mayor riesgo, ¿no? Le lleva a uno a un mayor riesgo de desarrollar lo que viene a ser los cálculos de fosfato de calcio por la pérdida de los hidrogeniones de los fosfatos y mayor facilidad de que el calcio se una a dichos fosfatos. Tenemos nosotros también aquí como parte de esta formación de cálculos de fosfato de calcio, lo que viene a ser la liberación de calcio del hueso, el aumento en lo que viene a ser la absorción de calcio, ¿no? Y una disminución en la reabsorción de calcio, ¿no? Y también la hipocitraturia, ¿no? La hipocitraturia. ¿Está? Aquí tienen ustedes también otros componentes, ¿no? Que pueden terminar llevándonos a una orina alcalina. Por ejemplo, las bacterias que poseen la enzima ureasa. Habíamos dicho nosotros que las bacterias que poseen la enzima ureasa, pues van a alcalinizar la orina a través de transformar la urea en amonio, ¿no? Alcalinizan de esta forma la orina. La alcalosis metabólica, para poder botar el exceso de base, ¿no? Para poder disminuir el pH, se va a alcalinizar la orina, pues para poder botar mayor base por la orina. Lo que viene a ser la acidosis tubular renal de tipo 1, ¿no? También aquí vamos a ver que en esta acidosis tubular renal de tipo 1 se alcaliniza la orina. ¿Dónde más podemos visualizar la alcalinización de la orina? Cuando demos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Recuerde usted
que la anhidrasa carbónica evita la reabsorción, del bicarbonato. Y si evitas la reabsorción del bicarbonato, vas a botar más base por la orina. De esta forma va a disminuir, ¿qué cosa? La concentración de hidrogeniones urinaria, y esto va a llevar a un aumento del pH urinario, ¿no? Vamos a revisar, aquí están las bacterias productoras de ureasa, ¿no? Aquí tenemos estas 6 bacterias productoras de ureasa, dentro de estas las más importantes, el Proteus, la Klebsiella, el estafilococo y la Pseudomonas, ¿no? Son las más importantes a recordar estas 4. Pero si de estas 4 no te acuerdas, no te puedes acordar de las 4, acuérdate del Proteus, ¿no? El Proteus mirabilis, que es el clásico a preguntar como bacteria productora de ureasa, ¿no? Entonces aquí tiene usted esta imagen donde puede usted visualizar a esta bacteria que produce ureasa. Esta bacteria que produce ureasa, a través de su enzima y agua, va a agarrar a la urea y va a fragmentar a la urea en 2 moléculas de amonio y en CO2, ¿no? En 2 moléculas de amonio y CO2. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Este amonio, que es NH3, va a chapar, va a atrapar hidrogeniones, va a transformarse ahora en NH4. Y como ha fijado hidrogeniones, va a alcalinizar el medio porque está disminuyendo la concentración de hidrogeniones libres. Esto termina alcalinizando, elevando el pH urinario. Y este NH4, este NH4, vamos a ver nosotros cómo termina uniéndose, luego al magnesio y termina uniéndose a los fosfatos, ¿no? Y termina formando este cálculo de estrubita, ¿no? Que hemos dicho, compuesto por magnesio, amonio y fosfato, ¿no? Generando estos cálculos de estrubita. Ahora, ¿por qué lo traemos aquí? Por la formación de los cálculos de estrubita, sí es correcto, pero también porque ha elevado el pH urinario, y si me ha elevado el pH urinario, con mayor facilidad ahora los fosfatos se pueden unir ¿a quién? Al calcio, y formar también cálculos de fosfato de calcio. Aquí tiene usted la reacción que acabamos de comentar. Urea y agua a través de la ureasa se da el proceso por hidrólisis y se producen 2 amonias NH3, ¿no? Este NH3 ahora se va a protonar a NH4, va a alcalinizar porque está disminuyendo la concentración de hidrogeniones libres, está chapando un protón por ahí que estaba dando vueltas. Y eso termina desencadenando una elevación del pH urinario. Este NH4 se une al magnesio, se une a los fosfatos y forma el cálculo de estrubita. Pero este NH4 también, al haber alcalinizado el medio, favorece el desarrollo de cálculos de fosfato de calcio, ¿no? No se olviden de eso. Cálculos de fosfato de calcio. También favorece el desarrollo de dichos cálculos. No se olviden de ese dato. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar y de ahí vamos a pasar a revisar el tema de la alcalosis metabólica, cómo es que puede llevar al desarrollo de cálculos. O mejor terminémoslo ahora. Alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que en una alcalosis metabólica vamos a tener una elevación del pH, ¿no? Va a haber una elevación de pH, va a haber una elevación del bicarbonato. Eso significa que está disminuyendo la concentración de hidrogeniones en sangre, ¿no? Ahora, esta compensación de la alcalosis metabólica, para compensar la alcalosis metabólica, el cuerpo a nivel renal va a hacer lo siguiente, ¿no? Uno, conservar los hidrogeniones para que no se pierdan más estos y pues evitar que la alcalosis metabólica progrese. Y dos, eliminar una mayor cantidad de bicarbonato, ¿no? En la orina. De esta forma terminamos nosotros alcalinizando nuestra orina. Terminamos alcalinizando nuestra orina. Entonces, un mecanismo en alcalosis metabólica es alcalinizar la orina, ¿no? Y esta alcalinización de la orina es lo que lamentablemente termina llevándonos a nosotros, si es que esto se torna mantenido por una buena cantidad de tiempo, a un mayor riesgo de desarrollo de cálculos de fosfato de calcio.
donde podemos tener nosotros un estatus de alcalosis metabólica. Vómitos, ¿no? Pacientes vomitadores que están perdiendo ácido clorhídrico, sonda nasogástrica, está haciendo una succión de ácido clorhídrico, y síndrome de Zollinger-Ellison, se está liberando una gran cantidad de ácido clorhídrico, ¿no? Se está secretando una gran cantidad de ácido clorhídrico que expone al paciente a una alcalosis metabólica. Estos son los mecanismos que nos pueden, como los vómitos y la aspiración de sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, recordamos nosotros a nuestra célula parietal que a través de su bomba de protones libera protones y a través de un canal de cloro sale cloro y forma el ácido clorhídrico en la luz gástrica. A nivel de los vómitos, este líquido se termina eliminando, pues se envía hacia el esófago y luego hacia la cavidad bucal y se termina pues liberando pues a través de los vómitos, se pierde lo que viene a ser este, este líquido que tiene un bajo pH, una gran concentración de hidrogeniones y expone al paciente a una alcalosis de tipo metabólica, ¿no? Una alcalosis metabólica. También lo que viene a ser el drenaje por zona nasogástrica, ¿no? Se drena el líquido que está a nivel de la luz gástrica, ¿no? Que es rico también en ácido clorhídrico. De esta forma estamos generando que el paciente pierda protones, ¿no? Esta pérdida de protones que podemos nosotros evidenciar aquí se va a dar gracias a esta bomba, ¿no? De protones potasio ATPasa, ¿no? Se libera potasio, se libera hidrogeniones, se reabsorbe potasio y a través de este canal se secreta cloro, ¿no? Formando el ácido clorhídrico a nivel de la luz. Nótese cómo aquí en la célula parietal se está formando, ¿no? A través del ácido carbónico un protón que sale a la luz y bicarbonato que sale a la cara vasolateral, ¿no? Hacia la sangre, que se intercambia por el cloro, ¿no? Este intercambio bicarbonato-cloro es lo que explica por qué motivo el paciente que tiene alcalosis metabólica, uno, va a tener su volumen circulante efectivo disminuido. ¿Por qué? Porque está perdiendo una gran cantidad de volumen, ¿no? A través de los vómitos, a través del drenaje de la zona nasogástrica. El cloro, ¿cómo va a estar? Va a estar también disminuido, ¿no? Está perdiendo ácido clorhídrico, ¿no? Y vea cómo este bicarbonato está intercambiando con el cloro, ¿no? Una hipocloremia. El sodio, ¿cómo va a estar? Va a estar normal, ¿no? Va a estar normal el sodio, ¿no? En un inicio, ¿no? Va a haber un estado de normonatremia, pero después, como pierde uno líquido y termina también activándose el ADH, el sistema renal angiotensina aldosterona, se da una dilución del sodio, llevando al paciente a una hiponatremia, ¿no? Y el potasio en un estado de hipocalemia, ¿no? Hemos visto nosotros ya hemos visto nosotros previamente cuando tocamos el tema de hipocalemia, cómo es que la alcalinización de la orina te expone a una hipocalemia, cómo es que la alcalinización de la orina te expone a una hipocalemia. Ya lo vimos previamente una imagen, cómo es que este exceso de desarrollo de cargas negativas por el bicarbonato que está pasando por la célula principal, el túbulo colector o la porción final del túbulo contorneado distal, favorece una mayor salida de potasio a través de ronca, ¿no? Poniéndola a una hipocalemia. El síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no? Aquí hay un exceso de secreción de ácido clorhídrico, y este exceso de secreción de ácido clorhídrico también lleva pues a una pérdida de hidrogeniones, ¿no? Exponiendo al paciente también a lo que vendría a ser una alcalosis metabólica, ¿no? También estas alteraciones de balance electrolítico se pueden encontrar comprometidas. No se olviden que el síndrome de Zollinger-Ellison se encuentra asociado al síndrome de neoplasia endocrina múltiple 1, ¿no? Porque es un gastrinoma, un tumor de células G que va a hiperestimular la mucosa del estómago, ¿no? Específicamente a las células parietales, ¿no? Las células parietales que son las responsables en secretar el ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, la triada clásica que pueden encontrar en un MEN1 es la presencia de un adenoma pituitario, un síndrome de Zollinger-Ellison, un gastrinoma y un adenoma de paratiroides, ¿no? Más frecuente, lo clásico que usted puede encontrar, ¿no? Cuando le hablan de un MEN1. Muy bien, entonces tenemos nosotros que en el tema ya sea de vómitos, aspiración por zona nasogástrica y en un síndrome de Zollinger-Ellison a nivel de lo que viene a ser el túbulo contorneado
el túbulo contorneado distal, porción terminal, y el túbulo colector. En las células intercaladas beta, ojo, ya no las alfa, vamos a tener una activación de estas, porque estas de aquí van a través a través del metabolismo de estas células por funcionar de forma inversa a las células intercaladas alfa. ¿A qué nos referimos con esto? Que a través de la anhidrasa carbónica, el ácido carbónico termina, que a través de la anhidrasa carbónica, disculpen, el CO2 y el agua forman ácido carbónico y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato y protones. Pero el bicarbonato se va a terminar liberándose a la luz tubular y los protones se liberan hacia el espacio intersticial. Esto se da mediado por una baja concentración de protones, una alcalosis. Y esto va a mediar que se pueda secretar mayor cantidad de bicarbonato, ¿no? También otro mecanismo es a través del túbulo contorneado proximal, ¿no? En el túbulo contorneado proximal, en una alcalosis, vamos a ver nosotros que va a disminuir la reabsorción de bicarbonato, ¿no? Y esta disminución en la reabsorción de bicarbonato también aporta a la alcalosis metabólica. De esta forma se genera una orina alcalina. Es por eso que en estas patologías podemos tener la presencia de cálculos de fosfato de calcio, cristales de fosfato de calcio. Ok, yo creo que ahora sí, vamos a quedarnos hasta aquí.